Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Presente, la familia se une y celebra la Navidad, llega en tu corazón. Ya es Navidad, ya es Navidad, se respira en el ambiente una paz tan diferente. Es el mes de las fiestas, de alegría y sorpresas, llegó para quedarse la Navidad. Oh, 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 ya es Navidad, ya es Navidad, se respira en el ambiente una paz tan diferente. Ya es Navidad, ya es Navidad, las sonrisas de la gente son historias que no mienten. Uniendo familia. Los titulares son presentados por Tigo. Llévate un smartphone 4G LTE con regalo incluido, más una super recarga por solo 1,399. Se encienden las alarmas en el Hospital del Tórax en la capital sin capacidad para recibir a más pacientes de COVID en las salas de cuidados intermedios y UCI. Pese a la amenaza y advertencia de los personeros de salud, muchos hondureños bajan la guardia y se olvidan de las medidas de bioseguridad para prevenir el coronavirus. Accidentes viales y muertes violentas en todo el país vuelven a marcar en negro estas fiestas de Navidad. Encuentran sin vida y con señales de tortura a niño de 13 años desaparecido el pasado 24 de diciembre. El macabro hallazgo se registró en las últimas horas en una calle solitaria de la colonia Suyapa de Chamelecón. En las noticias internacionales, el coronavirus se acerca a los 80 millones de contagios en el mundo y más de 1.700.000 muertes, mientras Europa masifica la aplicación de la vacuna para grupos vulnerables. Los titulares fueron presentados por Tigo. Llévate un smartphone 4G LTE con regalo incluido, más una super recarga por solo 1,399. Este es Telenoticias Dominical. Desde los estudios de noticias Televicentro, con Ulises Aguirre y Eunice López. Buenas tardes, bienvenidos a Telenoticias Dominical. Los saludamos en este programa que se convierte pues prácticamente y no es prácticamente, sino que ya es un hecho en el último programa del 2020. Estamos prácticamente ya a las puertas de un nuevo año y nos alegra que usted siga con nosotros con su fiel sintonía con estos espacios de la Corporación Televicentro y sobre todo con los espacios noticiosos de Canal 5, el líder. Después de las fiestas navideñas, siempre es un agrado saludarlos desde estos espacios y desde este lugar que nosotros preparamos pues todos los domingos para compartir con ustedes las noticias del fin de semana y específicamente del domingo. A continuación, el bloque informativo que hemos preparado para todos ustedes. Bueno, estamos ya en las cercanías de un nuevo año, pero la pandemia continúa marcando la pauta y sembrando pues la zozobra y en el peor de los casos también la muerte. Ya hay un comunicado que han girado precisamente del tórax, el Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax, ustedes lo ven en pantalla. Dice la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional Cardiopulmonar en relación a la situación actual de la COVID-19 en nuestro centro asistencial, hace del conocimiento público que la ocupación actual para pacientes con esta enfermedad en la sala de cuidados intermedios y de la unidad de cuidados intensivos es del 100%, por lo que no hay disponibilidad de cupos para aceptar traslados ni de los centros de estabilización ni de los hospitales a nivel nacional, para pacientes que requieran alto flujo de oxígeno o ventilación mecánica no invasiva. Así es que no tenemos forma de saber cuándo habrá nuevamente disponibilidad de camas en estas salas, por lo cual agradecemos al público en general abstenerse de momento de solicitar los servicios del INCP directamente a esta dirección, que es la única encargada de autorizarlos. Recomendamos que los primeros días de los síntomas o al ocurrir los síntomas, que
que vayan a los centros de triaje y estabilización para evitar complicarse gravemente. Están advertidos de esta información que están girando desde el Instituto Nacional Cardiopulmonar. Voy a leer esta partecita, si me permite la producción, por lo importante que implica. No hay disponibilidad de cupos para aceptar traslados ni de los centros de estabilización ni de los hospitales a nivel nacional para pacientes que requieran alto flujo de oxígeno o ventilación mecánica no invasiva. Así es que a cuidarse. Bueno, tal como lo explica el comunicado del Instituto Cardiopulmonar del Tórax, las salas de cuidados intermedios y de UCI de este centro asistencial están llenas de pacientes de COVID-19 que necesitan ventilación mecánica, por lo tanto, ya no hay capacidad para recibir más enfermos, dicen. La unidad de cuidados intensivos al 100% y nuestra unidad de cuidados intermedios al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos pacientes que necesitan más de 15 litros de oxígeno no pueden ser referidos a nuestra institución porque está completamente llena estas dos salas donde se manejan los pacientes más graves de todo Honduras. Qué feo decir la palabra, pero la única manera de que pueda haber cupo es que fallezca uno de los pacientes que está en este momento en cualquiera de las dos unidades. Ante la crisis que se avecina con el aumento de casos de la COVID-19 y de pacientes referidos de otros centros asistenciales del país, muchos son del criterio que es el momento de que se comiencen a operar los hospitales móviles adquiridos por el gobierno de Honduras, que supuestamente están equipados para atender a los pacientes de la COVID-19, mientras que los diferentes centros asistenciales del país deberían de comenzar a utilizar los ventiladores mecánicos que fueron adquiridos para hacer frente a la pandemia. Vean, usted lo ha dicho de forma muy fría, pero también muy apegada a la realidad, la doctora. ¿Va a haber un paciente? Sí, muere uno de los que están en este momento hospitalizados. Bueno, y en plena pandemia de la COVID-19, la población hondureña al parecer ha bajado la guardia en cuanto a las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas, el gel y el distanciamiento social, porque cada día son más los casos de personas con síntomas de esta enfermedad que acuden a los centros de triaje y a los hospitales en el país. No bajar la guardia y mantener medidas de bioseguridad y el uso semanal de ivermectina ante aumento de casos COVID-19 en el país, recomiendan expertos. Indudablemente que en este momento de alta transmisibilidad del virus tenemos que protegernos y redoblar todos los esfuerzos para que la infección no ocurra. Sobre todo que los hondureños vamos a tener la vacuna hasta el segundo trimestre del próximo año, tal como lo dijo la jefa del programa ampliado de vacunaciones. Siendo así, no nos queda otra cosa más que prevenirlo, con la mascarilla bien puesta, con el distanciamiento y con el lavado de manos. Y yo personalmente hago un extra aseguramiento, como muchos médicos lo están haciendo. Tomo 2 tablitas semanales de ivermectina. Para este galeno, la población ha descuidado la aplicación de medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, cuando todavía se está en plena pandemia en el país. Ya pasamos los 3,000 fallecidos a causa de este virus. ¿Qué más tenemos que esperar precisamente para poder frenar y contener el avance de la epidemia? La población ha relajado las medidas de bioseguridad. Por lo tanto, es muy importante hacerle un llamado a la prudencia, a que por favor acatemos las medidas de bioseguridad que están establecidas, como el uso correcto y consistente de una mascarilla o cubrebocas, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, y al no tener agua y jabón, utilizar alcohol o alcohol gel o alguna solución desinfectante. Y por otro lado, guardar el distanciamiento físico entre persona y el distanciamiento social. En los triajes de la capital ya se registra un aumento de casos y según sus coordinadores, el relajamiento de la población traerá consecuencias. Porque hemos visto demasiado relajamiento, pero como nunca antes, ante la pandemia, y creemos que va a ir en aumento, progresivo, paulatino, o a ser una oleada intensa, la que vamos a ver, incluso podría ser mayor que la que vimos en junio o julio. Muchas familias se reunieron, lo vemos en las redes sociales, vemos por Facebook muchas personas tomándose fotos sin la mascarilla con sus familiares, comiendo
junto a sus familiares, y tristemente eso va a pasarle factura no solamente a las personas jóvenes, que son las que más se contagian y la mayoría de casos que tenemos, sino a las personas con enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión, diabetes, y esos son los que vienen a los centros de triaje y a las otras áreas como los hospitales, ya con una salud muy precaria y que ya casi no se puede hacer nada por ellos. A esta preocupación se suma la falta de funcionamiento del laboratorio de virología por la contaminación del mismo, que no permite masificar los resultados de las pruebas PCR. Nos preocupa sobremanera lo que está ocurriendo en Francisco Morazán, principalmente en el Distrito Central, Tegucigalpa y Comayagüela, donde cuenta con un laboratorio nacional de virología, donde prácticamente no se están realizando pruebas en este momento debido a las dificultades que han presentado en el laboratorio, y eso hace que usted tenga una dificultad aún mayor de poder identificar los casos sintomáticos por COVID-19 y que eso no permita hacer las intervenciones, los cercos epidemiológicos tempranos y que la diseminación del virus sea masiva. Para evitar el contagio del COVID-19, no olvide usar mascarilla, gel de manos y guardar el distanciamiento social. Isis Ramírez, Telenoticias Dominical. La Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, cuestionó que la vacuna contra la COVID-19 llegue al país hasta el segundo trimestre del año 2021, por lo que exhorta al gobierno para que agilice la adquisición de la misma. Y ya no podemos esperar a que bajo la alianza Gavi y COVAX venga esa vacuna hasta el segundo semestre del próximo año. Por lo tanto, el gobierno debe proceder de manera inmediata a realizar todas las conexiones necesarias bajo los procedimientos legales pertinentes, porque sabemos que solo en este momento hay 3 farmacéuticas que distribuyen la vacuna totalmente aceptada por toda la comunidad médica y sobre todo por la FDA. También piden que la compra se haga con los procesos de ley de contratación del Estado para que el mismo sea más transparente. La ley de contratación del Estado establece los procedimientos ya pertinentes y en ese sentido ya establece que en estas 3 empresas ya hay un rubro específico, por lo tanto debe haber una contratación en particular con la farmacéutica, es decir, no deben haber intermediarios y estas contrataciones deben hacerse en el marco de la transparencia, deben ponerse los contratos correspondientes en los portales de transparencia para que estén al servicio de la población. Otros sectores han solicitado que el Sistema de Integración Centroamericana SIC actúe como un mecanismo para compra de vacunas contra la COVID-19 para los países centroamericanos. A propósito del aumento de contagios de casos de la COVID-19 en el país, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez cuestiona a quienes no aman a sus padres y a sus abuelos, dice, al no seguir las medidas de bioseguridad participando en fiestas y francachelas que terminan por contagiar de COVID-19 a los más vulnerables de la casa. ¿Cuántos hijos irresponsables tienen que llorar que contagiaron a sus padres o a sus abuelos por irresponsable? El que ama a su padre y a su madre sigue las medidas de bioseguridad. Se pone su mascarilla, desinfecta sus manos y su ropa y no participa en francachelas o en reuniones sin necesidad. También eso es amar y respetar a papá y a mamá o a nuestros abuelitos, si tenemos la dicha de que ellos vivan. Eso también es consejo de sabiduría. Bueno, la comunidad científica nacional y el país se encuentran de luto. Uno de sus más destacados investigadores nacionales en el área de la biología, quien trascendió las barreras nacionales, falleció. Se trata precisamente de el doctor Cirilo Nelson. Él falleció precisamente en Alcalá, en Henares, España. El doctor Cirilo Hardy Nelson fue un importante biólogo. Descubrió varios especímenes de plantas, algunas llevan su nombre.
El doctor Nelson deja todo un legado para las nuevas generaciones profesionales en el área de la biología, tanto en Honduras como en el extranjero. Así nos lo recuerda este científico hondureño. El jefe de una de las secciones más importantes del departamento, como era la colección de plantas que tenía Cirilo Nelson. Muchas especies recibieron el nombre de él y hizo descubrimientos de la naturaleza hondureña al extremo que la flor nacional se llama en función de lo que él definió como Rhyncholelia digbiana. Tuve la oportunidad de conocerlo en ese departamento cuando era joven, cuando era instructor de biología, y era un hombre completamente dedicado a la ciencia. Cirilo Nelson nació el 30 de julio de 1938 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Fue un destacado botánico hondureño e investigador. Laboró por muchos años en el Departamento de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde sus alumnos tienen gratos recuerdos. Son 35 años de docencia que él educó y dio cátedra a cientos de jóvenes en diferentes niveles, desde las clases de biología general, le dio clases de biología general a destacados médicos de Honduras, destacados profesionales de la química y farmacia, biólogos también. Yo creo que por ahí, por la universidad también pasaban los estudiantes de odontología, recibiendo clases de biología general. Entonces creo que la docencia para mí es el legado más importante porque nos marca la vida. El doctor Nelson fue ganador del Premio Nacional de Ciencias José Cecilio del Valle en 1987 por sus logros. Además, en 2007 obtuvo el Premio de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde el herbario lleva el nombre de Cyril Hardy Nelson Sutherland. Además, el alma mater le otorgó un doctorado honoris causa por su contribución a la ciencia. Fue un docente destacado, un botánico brillante, un taxónomo sin igual, que trabajó muchísimos años en la Escuela de Biología. Tengo justamente en mis manos la que él consideró su obra maestra, que es el Catálogo de Plantas Vasculares de Honduras, un proyecto que él dedicó muchos años de su vida. El alma mater le dio un reconocimiento en vida por sus aportes en el marco de los 50 años del herbario. Aquí un fragmento de sus palabras. El primero que publiqué fue este libro que se llama Plantas Comunes de Honduras, en 2 volúmenes, que ya creo que está agotado. El segundo es este libro que se publicó en Madrid y que se llama Hondurensis Plantarum Vascularium Catalogus Pteridófita, que traducido significa un catálogo de las plantas vasculares de Honduras pteridófitas. Y mi obra maestra, así la considero yo, es este libro que se publicó después de 16 años de investigación, principalmente en el herbario del Jardín Botánico de Madrid, y que se llama Catálogo de las Plantas Vasculares de Honduras Espermatofitas. Esperemos que el herbario siga contribuyendo al desarrollo del conocimiento de la flora de Honduras. En su última entrevista en noviembre de 2019, el connotado biólogo hondureño recordó cuál era el sueño por el cual luchó varios años, aunque no vio concretado el mismo. Se precisa de un nuevo edificio para albergar el herbario. Dicho proyecto de edificio fue solicitado en el año de 1994, lográndose en aquel entonces un plano y un presupuesto. Lamentablemente no se ha construido hasta el presente y la necesidad de más espacio es patente. Innumerables reconocimientos internacionales destacan en la vida de uno de los científicos más importantes de Honduras en las últimas décadas. Alex Laínez, TN5 Dominical. A partir de este mes y en tan solo un año, Honduras invertirá
más de lo que se invierte normalmente en 4 años de gobierno. En construcción de vivienda para los que lo han perdido todo, en financiamiento de vivienda para los que ya tienen empleo, en reparación de tramos carreteros de las principales vías, para unir a tanta comunidad que quedó incomunicada, caminos terciarios para las zonas donde nunca llegaba una carretera, especialmente las zonas cafetaleras y las zonas de producción de alimentos. Esta importante noticia emitida por el presidente Hernández prevé un aceleramiento en la reconstrucción y resurgimiento de Honduras durante el próximo 2021, un año en que no solo se rehabilitarán los daños por ETA y Iota, sino que también se fortalecerá más el sistema de salud para continuar combatiendo la COVID-19. Los esfuerzos del gobierno se triplicaron durante el 2020 con las 3 tragedias que golpearon al país y que lo han sumido en la peor crisis de su historia, dejando una caída del crecimiento económico del 7.0%, miles de negocios cerrados y más desempleo. La lucha contra la pandemia se reforzó con una inversión de 450 millones de lempiras a través del modelo Fuerza Honduras, que ha ampliado la cobertura de triajes, brigadas médicas domiciliares, compra de equipo, insumos y material de laboratorio. Hoy quiero agradecer públicamente a toda esta comunidad científica que nos encendió las alertas y nos permitió ser más efectivos en el manejo de la pandemia. La asistencia humanitaria, alimenticia, médica y social de miles de familias damnificadas por ETA y Iota se ha priorizado con el esquema No Están Solos, mismo que será fortalecido con préstamos de bancos multilaterales que han avalado la buena conducta crediticia de Honduras. Bueno, y los economistas avisoran que el 2021 será un año difícil para la economía del país debido a la pandemia del COVID-19 y al impacto de las tormentas tropicales ETA y Iota, por lo que recomiendan que el gobierno debe enfocarse en la restauración de la infraestructura en el área productiva y recuperar el Estado de Derecho. Para el expresidente del Banco Central de Honduras y exsecretario de Finanzas, Hugo Noé Pino, el 2021 será un año sumamente difícil para la economía de la mayoría de los hondureños. En primer lugar, porque la caída de la producción este año está proyectada en cerca del 10% del Producto Interno Bruto, lo cual quiere decir que muchos hondureños y hondureñas perdieron su fuente de ingresos, como es el empleo. Se calcula que cerca de 500,000 empleos se habrán perdido a finales de diciembre de este año. En segundo lugar, se trata de un año político en el cual la inversión tanto nacional y extranjera es muy cautelosa dado los grados de incertidumbre que se puedan presentar por conflictos de naturaleza intrapartidarios. Continúa explicando que debido a la fuerte caída de la producción y con una proyección de recuperación de 2 a 3% del Producto Interno Bruto, trae como consecuencia que no se creen los suficientes empleos. No solamente para absorber las pérdidas de 2020, sino que también para el desempleo que se venía arrastrando en años anteriores. Adicionalmente, las políticas económicas que se han venido dando hasta ahora en el gobierno actual han tendido a favorecer a grupos económicos fuertes en vez de a las mayorías. Y de acuerdo a las políticas que han sido anunciadas para el próximo año, no se cambia en ningún momento esa tendencia. Para los economistas del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, el gobierno debe enfocarse en devolver a la normalidad a los miles de hogares de los hondureños afectados por las tormentas, restauración del país y la recuperación del Estado de Derecho. Honduras no tiene hoy un Estado de Derecho, razón por la cual los inversionistas de adentro y de fuera ven un Estado muy discrecional, muy autoritario, con poco respeto del marco legal, y hay que recuperar ese Estado de Derecho por 2 razones. Una, porque vamos a una elección que debe quedar completamente seguro y claro y transparente para todos los ciudadanos de adentro y de afuera de que va a ser un proceso limpio, y para ello se necesita un marco legal apropiado, una ley electoral apropiada.
Mientras, desde la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa ven el año 2021 como un reto para reactivar la economía de las empresas afectadas por la pandemia. Es importante tener un clima de negocios adecuado para que los empresarios tengamos la oportunidad nuevamente de arriesgar nuestros patrimonios para que se pueda generar empleo y riqueza. Creo que esa es la clave del éxito, generar lo suficientemente puestos de empleo para que se puedan recuperar los que perdimos este año y poder tener una mayor dinámica empresarial. Hugo Noé Pino también cuestionó el recién aprobado Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el año 2021, al asegurar que ese presupuesto lleva un pago de deuda cerca del 25% de los recursos de la Administración Central, entre otras cosas. José Andino, Telenoticias. Bueno, y al país no solo lo ha sacudido la pandemia y los fenómenos naturales, también la violencia y la delincuencia. Decenas de muertes violentas y accidentes de tránsito que suman 7,000 en lo que va del año, así como centenares de capturas por diversas faltas, se registraron durante las fiestas de Navidad y aún están pendientes las cifras que habrá que agregar en lo que falta al cierre del año. En las principales ciudades del país se reportaron varios accidentes de tránsito con saldos fatales y decenas de lesionados. Es lamentable tener que informar sobre la conducta inapropiada de algunos conductores al momento de realizar sus maniobras. En lo que va de las últimas 48 horas, desde el 24 de diciembre, tenemos registrado alrededor de 150 accidentes de tránsito, los que han dejado como resultado 14 personas fallecidas y lo que son 10 personas lesionadas. Esto es importante mencionarlo para poder hacer conciencia. Mientras tanto, en la Policía Nacional los registros indican más de 37 muertes en varios puntos del país por diversas causas. Tenemos 37 muertes, un reporte. Recordar que solo en Nochebuena tenemos contabilizadas 17 personas que perdieron la vida de forma violenta, incluyendo esta muerte múltiple. Y también solo el día de ayer, el día 25, tuvimos un recuento de 20 muertes violentas. Otros reportes policiales destacan la captura de centenares de personas por múltiples faltas. La más común, el escándalo en vía pública. Se han detenido a más de 700 personas solo en las últimas horas, esto por diferentes faltas y delitos, incluyendo la ingesta de alcohol, donde las personas realizan el escándalo público, que es muy en estas noches se da bastante. En lo que va del año hay un acumulado de 7,000 accidentes con un saldo de 1,157 víctimas. Así lo informó el portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Hasta el momento tenemos 1,157 personas fallecidas, tenemos 2,444 personas lesionadas y un total de 7,000 accidentes de tránsito con daños materiales. La ingesta de bebidas alcohólicas, el exceso de velocidad y la observancia a lo que son las señales ya establecidas ha dejado como resultado esta fatalidad de personas fallecidas. Producto del desenfreno durante las fiestas navideñas, la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó el ingreso de 34 cadáveres. Olman Ucles, TN5 Dominical. Bueno, siempre con este tema en la zona centro, en el balance de la zona centro del país, en Santiago de Puringla, en La Paz, matan a conocido dirigente campesino Félix Vázquez. Además, 2 supuestos asaltantes murieron acribillados a balazos en Comayagüela, esto en el Distrito Central, supuestamente por un pasajero que se resistió a un asalto dentro de una unidad del transporte urbano. Iniciamos el balance policial judicial de la zona centro en la aldea Ilocotal, municipio de Santiago de Puringla, departamento de La Paz, donde sujetos fuertemente armados mataron de varios disparos al dirigente campesino Félix Vázquez. El fallecido era reconocido por su labor en favor del sector campesino, en la Unión de Trabajadores del Campo, la defensa de los derechos humanos y los recursos naturales. Por este abominable crimen, sus familiares y amigos exigieron justicia. Estaba cenando, pues, cuando le reempujaron la puerta de un solo y le abrieron y lo atacaron a él y ahí a mi hermana la amenazaron y le pusieron la pistola en la cabeza y a mis otros hermanos también. Hicieron varios disparos. En posesión de un arma de fuego calibre 38 y una bolsa repleta de hierba seca supuesta marihuana, fueron capturados 2 sujetos integrantes de la banda criminal Los Mejía que opera en el departamento de La Paz. Los capturados de 35 y 18 años fueron remitidos a la Fiscalía por ser investigados por el supuesto delito de tentativa de homicidio en contra de una persona, por el que se había tramitado la orden de captura.
Dos supuestos ladrones que asaltaban a bordo de un bus rapidito de la ruta Cerro Grande-Villanueva fueron acribillados a balazos por uno de los pasajeros que no permitió el atraco de los antisociales. El hecho ocurrió a eso de las 6 de la tarde del sábado en el Boulevard del Norte a la altura de la colonia Torocagua. Tras el ataque armado, uno de los asaltantes murió al instante y quedó tirado en el pasillo de la unidad, mientras que el otro sujeto intentó huir, pero cayó abatido por los disparos en la puerta de la unidad de transporte. Autoridades de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizaron el levantamiento cadavérico de un hombre que falleció en su casa de habitación por causas indeterminadas. El muerto fue identificado por sus familiares como Denis Aníbal Casco Varela, de 58 años, quien residía en el barrio El Centro de esta capital. Olman Ucles, Telenoticias Dominical. Bueno, y en pleno centro de San Pedro Sula matan a un comerciante de repuestos para celulares. Además encuentran la osamenta de una persona en el sector de Ticamaya, esto en Choloma. Detalles en las informaciones que le presentamos en el balance de la zona norte del país. Un comerciante de repuestos para celulares identificado como Franklin Gutiérrez fue acribillado a balazos cuando transitaba en su vehículo por la tercera avenida del centro de San Pedro Sula. Según dijeron curiosos, a la víctima le disparó un sujeto que manejaba una motocicleta, a quien no le importó la presencia de los vendedores que se encontraban en la zona. En su bicicleta se conducía un hombre sobre el puente de la primera calle en la intersección de la avenida Juan Pablo II, cuando fue atropellado por un turismo que le causó la muerte instantáneamente. Los paramédicos llegaron al lugar, pero lamentablemente ya estaba sin signos vitales. Las autoridades policiales asignadas en la Ribera Hernández reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de la tercera edad, quien supuestamente fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. La muerte fue en el sector conocido como la Vuelta del Tamarindo. Luego del levantamiento, el cadáver fue trasladado a la morgue de medicina forense en calidad de desconocido, ya que no portaba documento de identificación. En la colonia Alto de Santa Fe de Choloma fue asesinado un joven de una edad aproximada a los 25 años. En la escena del crimen se encontró al menos 10 casquillos de pistola calibre 9 milímetros. Según manifestaron vecinos, el hombre no era de la zona ya que nadie lo conocía. Una osamenta de una persona de sexo aún desconocido fue encontrada en una zona del sector de Ticamaya, en Choloma Cortés. Según agentes policiales, por la antigüedad que tienen los restos, se complica lograr la identidad. Serán los médicos forenses con huellas dactilares que determinarán el sexo y el nombre. Orlin Martínez, TN5 Dominical. Bueno, y también en el sector de San Pedro Sula, un niño de 13 años fue encontrado muerto y con evidentes signos de tortura en una calle solitaria de la colonia Suyapa del sector de Chamelicón. El infante había sido reportado desaparecido en la noche del 24 de diciembre en la colonia 10 de septiembre del referido sector. La familia ubicó carteles en la zona para dar con el paradero del menor que, según manifestaron sus parientes, era un jovencito que no salía de su casa sin autorización. Por tal motivo desconocen quién fue él o los responsables de su muerte. Por su parte, la policía indicó que no se recibió notificación de su desaparecimiento de quien en vida fuera David Eduardo Ramos Jiménez. Y de los sucesos de la zona norte vamos al Atlántico del país, donde al menos 3 personas fallecieron de manera violenta en las últimas horas, entre ellas un menor de edad que fue acribillado a balazos. Matan a balazos a hombre en colonia Santa Lucía de la ciudad de La Ceiba. Se trata del ciudadano identificado como Melvin Antonio Velázquez, de 28 años de edad, originario de Orotina en el municipio del Porvenir, Atlántida. Según información policial, el ahora occiso presenta varios impactos de arma de fuego en la cabeza. Asesinan a ceibeño en Olanchito Lloro. El ciudadano identificado como Ramón Núñez Martínez fue asesinado luego de recibir 25 heridas de arma blanca tipo puñal. La mañana de este sábado, el lamentable hecho se produjo atrás del área municipal de salud de esa ciudad. Núñez Martínez laboraba en una reconocida barbería de la ciudad de La Ceiba y al momento de su muerte se encontraba en aquel sector visitando a su pequeño hijo. Matan a hombre a balazos en San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida. El hecho se registró en la colonia San Ramón de ese sector. Se tomó nota de un cadáver del sexo masculino, quien en vida respondía al nombre de Wilfredo Bonilla Díaz, de 38 años de edad.
Según información en poder de las autoridades, individuos desconocidos llegaron a la casa de Bonilla Díaz y sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones. Rescatan los cuerpos sin vida de 2 personas del sexo masculino, quienes fueron arrastrados por las corrientes del río Tocoa. Las víctimas respondían a los nombres de Pedro Arita, de 77 años de edad, y su hijo del mismo nombre, de 9 años de edad. El hecho ocurrió en la aldea Abisinia del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, TN5 Dominical. Los familiares del menor Justin Fernando Nájera, de 6 años de edad, quien sufrió quemaduras de 3er grado en el 70% de su cuerpo en un incendio registrado en Las Flores, Comayagua, y el cual se encuentra hospitalizado en el Centro Hondureño para el Niño Quemado, hacen un llamado a los hondureños a que colaboren con donación de pintas de sangre. Bueno, vean ustedes con esta situación de los quemados, ya el doctor Darío Vanegas de Fundaniquén ya está advirtiendo de que se encuentran varios pequeños menores de edad afectados, unos por fluidos calientes y otros por pólvora. Las declaraciones a continuación. Y tenemos 15 niños ingresados en el Hospital de Niños Quemados aquí en Fundaniquén, de los cuales pues tenemos de diferentes partes del país: Guaymaca, Catacamas, Comayagua, Choluteca, y de aquí también del Distrito Central. Es de hacer mencionar que 2 de ellos han sido quemados por pólvora, de Guaymaca y Catacamas, y el resto pues de diferentes causas, como agua caliente, un incendio, ¿verdad?, en Comayagua, el cual pues nos tiene como un paciente en una condición crítica, estable, pero en ventilación mecánica. Nos manifestaba usted, doctor, de que dar una alta a estas alturas estaría muy difícil. Sí, tenemos 15 niños, los cuales están bastante comprometidos, todos ellos. El lunes pues van a ir a sala de operaciones prácticamente la mitad de los pacientes, y pues esperando que tal vez podamos dar alta en los siguientes días. No obstante, pues llamar a la población a conciencia de que cuidemos los niños del agua caliente, de las torrejas, tenemos un niño que cayó en miel de torrejas. Entonces esto es impactante, pues, porque realmente la cocina, la pólvora está haciendo bastante impacto en la población infantil, pues tener un 100% de ocupación es bastante preocupante. Bueno, y familiares buscan al joven Grayson Cooper Tell, de 22 años de edad, que se trasladaba a bordo de un bote carguero Miss Rachel desde la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, hasta La Mosquita, en el departamento de Gracias a Dios. Grayson Cooper Tell mide 1,78 m, es trigueño claro, pelo crespo de color negro y con textura delgada. Se ofrece una recompensa por su información o para que den información sobre su paradero a los teléfonos 33 52 75 69 con North Ted, 31 68 60 51 con Cheran Ted y 95 85 52 64 con Over Ordóñez. Bueno, nos comunicamos o enlazamos inmediatamente con Olman Uclés, que nos refiere acerca de lo que las autoridades proyectan para el 2020 más bien, que se presentará pues menos muertes por cada 100.000 habitantes de acuerdo a las estadísticas que lleva y registra la policía. Olman. Así es, gracias. Buenas noches, Ulises. Buenas noches, pueblo hondureño. Y es que miren ustedes que a pesar de toda esta ola de violencia que impera en todo el país y que bien se las hemos retratado en los diferentes balances policiales, judiciales, a través de telenoticias, pues en la Policía Nacional consideran que el 2020 cierra a la baja en cuanto a muertes violentas. Escuchemos lo que nos decía más temprano la portavoz de esta institución, Dania Cruz. Tenemos una reducción, lo cual es muy notoria, ya que son 602 muertes menos. Esto es el trabajo que realiza la institución, las estrategias de seguridad que se han utilizado durante el año, y es por ello que este es el resultado que tenemos. En comparación al año anterior, teníamos en porcentaje total por cada 100.000 habitantes, cerramos con 43.70 muertes por cada 100.000 habitantes. Este año, recordar que estamos validando los datos con los observatorios de violencia a nivel nacional que manejan las alcaldías y otros entes.
estaríamos cerrando más o menos con el 36.54% por cada 100.000 habitantes, lo que hace una reducción de 7.18 en comparación al año anterior. La tendencia se muestra desde los primeros meses del año, donde hemos tenido reducciones bastante notorias. Solo el mes de noviembre, a comparación al año anterior, tenemos una reducción de 91 muertes menos. Entonces ahí estamos observando cómo la tendencia desde inicio de año viene reduciendo, porque si le hago un comparativo solo en el mes de diciembre hasta el día de hoy, tenemos una reducción de 50 muertes menos. También es como el resultado también de todas las operaciones que se realizan. Entonces, desde los meses de marzo hasta el día de hoy, ha habido una reducción notoria por cada mes. Muertes que hablamos desde, si le hago un total, ahorita marzo teníamos 30 muertes menos, teníamos 148 muertes menos solo el mes de abril. Entonces, son distintivos de estos meses donde ha habido menos muertes. Eran las cifras que nos daban a conocer desde el Observatorio de Violencia de la Policía Nacional, Ulises, pero vea usted que esto no tiene absolutamente nada que ver con la percepción de inseguridad ciudadana que tiene la población hondureña. De momento, retornamos cámaras y micrófonos con usted, Ulises. Bueno, gracias, Solman Ucles. También hay que recordar que estuvimos confinados por más de 7, 8 meses y que esto tenía que bajar sustancialmente las estadísticas, pero aún así reflejan un incremento. Vamos a la pausa comercial y le contamos por qué se apagan las luces de la Navidad, pero se encienden las de la política. Le contamos cómo quedan en las papeletas establecidos los diferentes movimientos que aspiran para las próximas elecciones primarias. En las papeletas de los 3 partidos políticos que van a elecciones primarias, pues prácticamente estamos hablando de que ya se alista el Consejo Nacional Electoral para proceder a la impresión de las papeletas y de esta forma cumplir con todo el cronograma electoral. Después del sorteo y saber su lugar en la papeleta electoral, los 3 partidos políticos que van a primarias se alistan desde ya para una fiesta democrática antes y durante las elecciones primarias del segundo domingo de marzo 2021. El Partido Libertad y Refundación al final logró inscribir las 9 corrientes para celebrar su fiesta electoral. Bueno, Libre se prepara para vivir una fiesta democrática. Son 9 corrientes internas las que han quedado inscritas ante el CNE, y esto nos permite a nosotros seguir evolucionando como partido político. Desde la coordinación nacional, siempre desde sus inicios, desde su nacimiento como Partido Libre, ha demostrado ser democrático, incluyente y además participativo. Aquí no se le niega la oportunidad a nadie de poder participar. Mientras el Partido Nacional inscribió los 2 movimientos más fuertes a lo interno de esta institución política y queda fuera la corriente por una nueva Honduras de la precandidata Loreley Fernández. Debemos también de cuidar de nuestra democracia para que la democracia no sea víctima de la pandemia y que tengamos la esperanza de que a través de estos procesos democráticos podamos elegir a los mejores hombres y mujeres que lleven las mejores propuestas para que podamos reconstruir este país y que podamos trabajar todos juntos y unidos. El Partido Nacional lleva como propuestas a 2 grandes y organizados movimientos que pretenden elegir a los alcaldes, diputados y a la fórmula presidencial para presentarse en las próximas elecciones generales y que se garantice que nuestra democracia continúe y que el pueblo hondureño siga teniendo ese derecho y ese deber cívico de elegir y ser electo. El Partido Liberal también tendrá una fiesta democrática con la participación de 3 movimientos internos. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral continúa con el cumplimiento del cronograma electoral. El día 30 de diciembre se tiene previsto que el Registro Nacional de la Persona haga llegar al Consejo Nacional Electoral el listado de todos los ciudadanos debidamente inscritos, bajo el concepto que se ha venido trabajando en el campo con el enrolamiento. Y es así que es oportuno invitar a la sociedad hondureña a que acuda a los registros a hacer su enrolamiento y así también visitar la página de Consejo Nacional Electoral para verificar sus datos en el censo y si existe alguna inconsistencia hacer de inmediato el reclamo para hacer las correcciones pertinentes. Para el analista Raúl Pineda, el proceso avanza con normalidad,
pero aún hace falta que los políticos aprueben las reformas electorales. Todo va bien, pero todo puede caerse si no se resuelve el problema de la integración de las mesas electorales, que es donde se pretende, y así se ha hecho en el pasado, la manipulación del proceso. El Consejo Nacional Electoral alista las plataformas y el diseño para iniciar a inicios del próximo año el proceso de impresión de las papeletas de cara a elecciones primarias. José Andino, Telenoticias. Le damos gracias por su fiel sintonía a lo largo de todo este año, recordándole también de que, o más bien que este ha sido pues el último programa del 2020 de TN5 Dominical. Así que a todos gracias, buenas noches, los esperamos como siempre el próximo domingo.